Aventureros, todos los que seguís a Desafío Viajero conocéis a Nacho Ares, invitado de lujo que ya estuvo por aquí hace unos meses hablándonos de la historia perdida. Ya sabéis, para mí el quitarme la etiqueta de fanboy en la entrevista que llega hoy es absolutamente imposible. De los 20 libros que con este ha publicado Nacho Ares, yo tendré más o menos una docena aproximadamente. Así que sé bastante bien de qué van los libros de Nacho. Recuerdo que me leí su primera novela basada en el faraón Akenatón, ¿no? Una novela espectacular. Y hoy vamos a presentar su nuevo libro, su nueva novela, La Pirámide Blanca, que no es baladí el nombre. Así que, como bien dice siempre Nacho Ares en Ser Historia, comenzamos. Nacho, bienvenido a Muchísimas Desafío gracias. Viajero. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, de maravilla. Oye, súper feliz de tenerte otra vez en Desafío Viajero. No sé qué me hace más ilusión, si recibir un email indicándome cuidado que Nacho Ares publica libro nuevo o directamente tenerte aquí. La verdad es que es ahí un amor dividido, ¿eh? Así que de verdad enhorabuena por La Pirámide Blanca, porque en esta obra, Nacho, pues todos lo conocéis, ¿no? Investigador, arqueólogo, director de Ser Historia, egiptólogo, nos aborda con uno de esos temas en el que él ya escribió un ensayo hace unos años sobre la Gran Pirámide, pero ahora se ha decidido por novelarla. Así que cuéntanos, Nacho, ¿cómo te ha dado por hacer una novela basada en la construcción de la Gran Pirámide? Pues fíjate, es una historia que llevaba detrás de ella con bastantes años, ¿no? Y que, bueno, es quizás la Gran Pirámide es uno de esos monumentos paradigmáticos de no solamente la cultura faraónica, sino también sus misterios, ¿no? Y es quizás lo que a mí más me llamaba la atención y lo que pretendía de alguna forma conseguir con esta novela, ¿no? Aunar no solamente todo aquello relacionado con la Gran Pirámide, la construcción levantada por el faraón Keops hace unos prácticamente 4.500 o 4.700 años en la dinastía cuarta, sino también pues muchas de esas teorías que hay alrededor de su construcción, del verdadero significado que tienen las pirámides, si eran solamente tumbas o realmente eran algo más, si él se llegó a enterrar ahí o no, si hay más cámaras ocultas o no, pues todo ello se traslada a la cuarta dinastía, el momento en el que comienza el reinado del faraón Keops, y en esos casi 30 años, bueno, pues decide realizar la construcción de lo que hoy es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la única, una de las que dicen la única que sigue en pie. Sí, porque del templo de Artemisa, pues salvo una pequeña columna, ¿no? Poco más, ¿no? Bueno, la Gran Pirámide de Keops, atribuida al faraón Keops, pero ¿por qué decimos que la Gran Pirámide pertenece o fue construida durante el reinado de Keops? ¿Hay algún texto? ¿Hay algo que nos haga tirar por ahí? A ver, la mayor parte de las evidencias que hay que reconocerlo, son evidencias indirectas. Es decir, no en el monumento no pone en ningún sitio soy Keops y yo mandé construir esta pirámide, ¿no? Eso no lo vamos a encontrar no solamente en la pirámide, sino también en muchos otros lugares, otros monumentos de Egipto, ¿no? La primera identificación que nosotros tenemos vinculando este monumento con el faraón Keops es Heródoto. Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era, él visita Egipto y los propios egipcios, los sacerdotes, le cuentan que esa pirámide fue construida por el faraón Keops, bueno, pues uno de los soberanos, nosotros podemos decir, de las más importantes de la cuarta dinastía, con un reinado. Heródoto nos habla de 3 décadas, de 30 años, y a partir de ahí sí que es cierto que los monumentos que hay alrededor, es decir, las tumbas, las mastabas, los restos del templo funerario, los relieves que luego fueron reutilizados en otros lugares, el nombre de Keops aparece por todas partes. Y luego en la propia pirámide esto hay muchas
mucha polémica, ¿no? Pero realmente yo creo que es muy claro. En las cámaras de descarga no hay uno, sino hay decenas de grafitos con el nombre de Keops, ¿no? Que siempre la gente se obceca, no, es que hay uno solo y lo falsificó Howard Weiss en el año 1830 y pico y tal. No, pero Howard Weiss encontró ese junto con decenas de ellos, incluso de nombres que él sería imposible que conociera en aquella época porque no se conocía la titulatura completa del faraón Keops, así que no lo pudo haber falsificado, ¿no? Y luego, fuera de la pirámide, en la propia pirámide, incluso en la década de los años 40-50, apareció en la cara oeste los restos también de un grafito de constructores, de los obreros, con el nombre de Keops, que por desgracia se registró en aquella época, está publicado, pero hoy la pintura ha desaparecido completamente, ¿no? Bueno, pues todas esas pruebas indirectas nos están diciendo que fue Keops el constructor de la Gran Pirámide, y por eso lo podemos ubicar en una banda cronológica, más o menos hacia el 2550 antes de nuestra era, o incluso el 2900 antes de Cristo, dependiendo un poco de las cronologías que se utilizan, ¿no? ¿Cuántas veces habrás estado en Egipto, Nacho? Bueno, pues muchísimas, no las he contado, pero voy todos los años 2 o 3 veces, o 4 o 5, ¿sabes? Sí, O sea, sí. ahí he llegado a ir hasta 7 veces en un año, ¿sabes? Bueno. O sea, lo normal es que vaya, sí, 3 mínimo, 3 mínimo, sí. Yo recuerdo cuando estuve por allí, la primera escena que está en mi retina es salir del aeropuerto en una furgoneta viendo a mis lados pues un montón de viviendas a medio construir, y cuando empezamos a entrar en la ciudad del Cairo, ya a lo lejos, por encima de los edificios más altos, ver las puntas, la cúspide de la pirámide de Keops, la pirámide de Kefren, ¿no? Para mí fue un momento espectacular, ¿no? En plan de, es que son más altos que los propios edificios, ¿no? ¿Tú tienes algún recuerdo de a lo mejor tu primer viaje a Egipto que te impactase mucho y que recuerdas hoy? Sí, totalmente. Según te escuchaba, yo viví una experiencia parecida, ¿no? O sea, hay que pensar que la Gran Pirámide mide 146, 147 metros de altura en origen y 230 metros de lado. Es gigantesco, ¿no? La gente que vive, por ejemplo, en Madrid, que se ubique espacialmente y físicamente, la Gran Pirámide tiene la misma altura que la Torre Picasso, por ejemplo. Es uno de los edificios más altos de la ciudad, ¿no? Yo recuerdo que en el primer viaje a Egipto que yo hice, llegué de madrugada, sobre las 5 de la mañana más o menos, era el mes de septiembre del año 91, y resulta que, bueno, pues nervioso, yo era un chaval, ¿no? Acababa de acabar primero de carrera, ¿no? de historia en la Universidad de Valladolid, había leído mucho de Egipto, pero luego descubrí que no tenía ni idea, ¿no? Porque lo que encuentras en los libros luego es muy difícil, ¿no? De llevar sobre el terreno, pero bueno, iba con un pequeño grupo de 10 personas. Nos alojábamos en el Hotel Delta Pyramids, en la calle Faisal, una paralela a la Avenida de las Pirámides, ¿no? Entonces eran las 5 de la mañana, recuerdo, pues yo nervioso, pues no pude conciliar el sueño, ni tampoco lo pretendía, ¿no? Porque a las 7 de la mañana, a las 8 teníamos ya que salir del hotel para ir a ver cosas, ¿no? Y tengo muy vivo en el recuerdo, y además hice fotografías, hice diapositivas, que es lo que luego me ha ayudado a recordar, ¿no? con igual intensidad este momento. El hecho de que cuando empezó a amanecer en aquella mañana de septiembre, había una calima inmensa desde que se veía desde la 8ª planta del hotel donde yo estaba, y realmente, bueno, pues veía un montón de niebla, no se veía prácticamente nada, ¿no? Y claro, yo veía, era la primera vez que salía al extranjero, además, ¿no? Y veía desde arriba, desde la ventana, un ventanal gigantesco que ocupaba toda la anchura y la altura de la habitación. Veía la gente deambular, porque tú lo conoces bien, Luis, el Cairo nunca duerme, siempre hay gente a cualquier hora del día. Y de pronto, en un momento dado, veo que aparece entre la bruma, entre la calima, un triangulito que yo en un primer momento no sabía lo que era, porque yo tampoco era consciente de dónde estaba, en qué ubicación de la ciudad, ¿no? No es como ahora que te dan el nombre del hotel, lo buscas en Google Maps y ya sabes dónde vas y dónde estás y tal. Entonces, poco a poco la calima se fue diluyendo y me doy cuenta, claro, soy consciente de que ese triangulito que tengo pues a varios kilómetros, pero lo veía como si lo tuviera al lado, era el vértice de la Gran Pirámide. Wow.
Imagínate la emoción, agarré la cámara, hice varias fotografías que conservo, ¿no? Y es el primer recuerdo, ¿no?, que yo tengo de la Gran Pirámide en este primer viaje, ¿no?, con apenas 21 años que yo hice a Egipto. Bueno, pues de ese momento a la actualidad, que ya has publicado tu novela de la Gran Pirámide, ha pasado nada más que algún año más o menos, ¿no? Tampoco demasiado. Ahora bien, uno de los personajes de tu obra, obviamente, es Keops. Podemos pensar si es o no el protagonista, pero creo que todos asociamos la imagen de Keops pues a esta figurita, ¿no? ¿Tú te has basado a la hora de describir al faraón Keops pues en la figurita que tenemos ahora mismo en pantalla, o ha sido por otro lado? He ido un poco, a ver, esa figurita que la descubrió Flinders Petrie en Abidos, hace por ahí, queda fenomenal encima del libro. Claro. El santo del libro, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, pues el aspecto real que tenía Keops es muy difícil de recrear, ¿no? Porque realmente no conservamos apenas figuras de él, ¿no? Esa figura, que es de época muy posterior, está hecha de marfil y es de época tardía, no es contemporánea a la cuarta dinastía, bueno, pues parece recrear un poco el aspecto que debió tener Keops, pero no sabemos cuál era en origen, ¿no? Incluso hay algunas figuras en otros museos, en Berlín, en Brooklyn, en Nueva York, bueno, que aunque no tienen nombre, ¿no?, se intuye que podrían ser el faraón Keops, pero realmente no lo sabemos. Yo, a la hora de reconstruir el aspecto físico de Keops en la novela, como uno de los protagonistas, como bien dices, del libro, pues lo que he hecho ha sido, bueno, pues imaginar, ¿no?, cómo eran los soberanos en aquella época, pues de un aspecto muy parecido a nosotros, es decir, blancos, con barba y bigote, pero que se afeitaban, pues quizás más morenos por el sol, ¿no?, pues como los egipcios de ahora, y a partir de ahí, pues con elementos de la iconografía, de relieves, de pinturas, pues las vestiduras, las ropas, las coronas, todo este tipo de detalles, se va creando un poco el aspecto físico del personaje, ¿no?, que es una de las cosas que también a mí me gusta jugar con ello y ser muy descriptivo, ¿no?, en las escenas que van recorriendo toda la novela en este caso. Claro, otro de los personajes fundamentales de tu obra, porque lo que a los lectores de Nacho Ares nos gusta es, bueno, vamos a ver, aquí qué personaje es histórico y qué personaje pues ha salido de la imaginación de Nacho, ¿no? Pero uno de los más importantes es Jedi, y este personaje está intensamente unido con el mundo de la magia. Hace unas semanas, cuando Rubén Villalobos estuvo por aquí hablándonos de Egipto Increíble, nos habló de un cuento donde se hace referencia a un mago, un sacerdote, que en la corte, pues bueno, hacía separar el cuello a un ganso, a distintos animales, luego lo recomponía, ¿no? ¿Te has basado en este personaje para crear a pues uno de los protagonistas de tu obra? Sí, Jedi es el primer mago de la historia, ¿no? Y así aparece en un documento, en un papiro, que es un papiro de la época Ixa, más o menos de hacia el 1600 antes de Cristo, 1700 antes de Cristo, casi 1000 años después de la construcción de las pirámides, pero en su interior se cuenta, son varios cuentos mágicos, y uno de ellos está protagonizado por Jedi, que es llamado por el faraón Keops porque, según Horjedef, el hijo del faraón, este Jedi, este sacerdote, que en el cuento aparece como un anciano venerable, en la novela es mucho más joven, pues él conoce el número secreto, ¿no?, de las habitaciones que tiene el santuario sagrado del dios Thoth, que es algo que, bueno, que lo leemos y no sabemos a qué se refiere, ¿no? Pero ese personaje que cautivó al faraón, como bien dices, y que le hizo una serie de juegos, ¿no?, que, pues por ejemplo, lo que comentabas, ¿no?, le dieron un ganso, le cortó la cabeza, se la separó, colocó la cabeza en un extremo del salón, el cuerpo en otro, lanzó una serie de salmodios, de cantos, unió las piezas y el ave revivió. Eso es un juego, por ejemplo, que si tú buscas en YouTube, Ali Cook, que es un mago inglés, lo sigue haciendo en la actualidad. Hoy él
lo rodea un poco de broma, ¿no? Lo que hace es cambiarle la cabeza a un ganso, de un ganso se lo pone en una gallina, ¿no? Y la de la gallina en el ganso. Y antes les corta la cabeza a los dos, no es nada sangriento, no hay sangre ni nada, es todo muy cómico, ¿no? Pero lo hace fenomenal y te das cuenta de que en el siglo XXI estamos utilizando las mismas técnicas desde el punto de vista del ilusionismo, de la magia, que se utilizaban hace casi 5.000 años en Egipto, ¿no? Que todo ello es parte también un poco de ese escenario mágico que he querido recrear en la novela, que me ha ayudado, pues, sobre todo de la mano de este sacerdote mago Jedi, a convertir la historia de la construcción de la Gran Pirámide casi en un espectáculo de magia, ¿no? Podríamos decirlo así. Claro, porque cuando pensamos, por ejemplo, en la pirámide de Zoser en Saqqara, sabemos que el arquitecto fue Imhotep, ¿no? Ese multidisciplinar personaje de la época. Pero ¿sabemos en realidad quién fue el arquitecto de la Gran Pirámide de Keops? ¿De esto hay alguna constancia? Ahí conservamos un nombre, que es el de Gemiunu, Ajá. que era un familiar del faraón Keops, en cuya titulatura, descubierta en su tumba, que está en la cara oeste, junto a la Gran Pirámide, él, bueno, se nos presenta, entre otros cargos, como jefe de las obras del faraón, ¿no? De las construcciones de las obras del faraón. Bueno, pues de esto nosotros tenemos que intuir, al igual que se ha hecho con Imhotep, que uno de los títulos que posee es el de jefe de las obras del faraón Zoser. Bueno, pues nos hace pensar, ¿no?, que realmente él es el que estuvo encargado de la construcción de la Gran Pirámide. No lo sabemos realmente, ¿no? Porque los egipcios en ese sentido son bastante escurridizos, ¿no? Tanto en esta época de la historia de Egipto, en el Reino Antiguo, como en los 3.000 años de historia, los artistas, los artesanos, los creadores se presentan con su título, pero ellos en ningún momento presumen o dicen nada de que yo soy el artífice de estas pinturas, de esta escultura, o de esta majestuosa obra arquitectónica, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí siempre se ha sospechado, ¿no?, que Gemiunu fuera el faraón, mejor dicho, el constructor de esta pirámide, aunque, bueno, como jefe de obras, podría ser el jefe de obras, pero quizás no el arquitecto diseñador, ¿no?, de esa estructura interna del edificio. Pero bueno, a mí me sirve para unirlo, ¿no?, a ese cuerpo de protagonistas de la novela y hacer de él, pues, uno de los protagonistas de la misma, claro. Uh-huh. Tu obra, que al final, nunca mejor dicho, se basa en la construcción, es una obra de construcción, ¿no? Nos presenta, evidentemente, trabajadores. Uno de esos mitos que siempre ha rodeado al antiguo Egipto es que pirámides como la de Keops fue construida por esclavos. Hoy sabemos que esto no es así. Sí, la historia de los constructores de las pirámides como esclavos, que es algo que sigue en mi canal de YouTube o en el programa de radio, hay mucha gente que escribe, ¿no?, hablando todavía de ello. Es algo que se implanta sobre todo en el siglo XIX, a partir de la historia bíblica. En el XIX hay una especie como de boom, ¿no?, de muchos arqueólogos que van a Egipto, a Siria y a otros lugares de Oriente Próximo buscando la realidad histórica de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, ¿no? Y se buscan, pues, evidencias de la existencia real del Éxodo, de Moisés, de los lugares de paso del pueblo de Israel, buscando la tierra prometida y abandonando esos años de esclavitud en Egipto. Y realmente de todo ello no hay nada. Parece evidente, ¿no?, que es una especie de mito que, bueno, pues como todas las religiones, todas las culturas, en sus inicios tiene mitos, ¿no? Hasta el propio rey Felipe II tiene un árbol genealógico que le hace llegar incluso del faraón, del rey Osiris, ¿no?, que es una historia bastante curiosa, ¿no? O Carlos V, su padre, decía ser descendiente del propio dios Hércules, ¿no? Pues todos estos elementos que son característicos de los mitos que ayudan a construir y a dar forma bien a pueblos o a monarquías, pues en el caso del Antiguo Testamento es muy evidente, ¿no? Y en el siglo XIX se buscaron esas pruebas, ¿no?, para intentar demostrar la historicidad del Éxodo, y se hablaba
de la esclavitud, de los cientos de miles de esclavos judíos que había en Egipto y que luego huyeron cruzando el Sinaí, la península de Sinaí, hasta llegar a la tierra prometida, y realmente no hay evidencias de ello. Y ya pues en el año 90 creo que fue, como sucede siempre en Egipto, de forma casual, un caballo de una turista americana que estaba deambulando por la zona sur de la meseta de Giza hundió sus patas en un agujero y se percataron de que era una tumba, un acceso a una tumba. Empezaron a excavar en esa zona, que se sospechaba que había algo, y bueno, pues a diferentes prospecciones sabías, porque todo en Egipto es prácticamente un inmenso yacimiento arqueológico, pero se sacó la primera tumba y, viendo los títulos que tenían, se descubrió que eran tumbas de personas que estaban vinculadas a la construcción de las pirámides, en este caso de la pirámide de Keops, ¿no? Había oficiales, había grupos de obreros, había los propios obreros. El estudio físico forense que se hizo de los restos humanos demostró que muchos de ellos habían estado protagonizando pues, trabajos muy duros, ¿no? Se veía pues, los problemas de espaldas, con las vértebras fusionadas en algunos casos, ¿no? De haber estado toda su vida arrastrando pesos muy grandes. Todo ello bueno, pues permitió construir una historia totalmente diferente de lo que se había pensado durante muchas décadas, ¿no? Que era el hecho de que las pirámides fueron construidas por esclavos, que no es así, eran obreros normales, ¿no? O trabajadores convencionales que recibían su sueldo, que recibían su alimento y que estaban, bueno, pues no voy a decir hacinados, porque vivían relativamente bien, ¿no? Por el resultado de las excavaciones. Se les daban cantidades de pescado, de carne, de vino, etcétera. O sea, estaban bien alimentados, lógicamente, pues para poder realizar los trabajos que ahí se hacían, ¿no? Claro, es que escuchándote me venía a la cabeza la cantidad de mitos, de medias verdades o de directamente certezas que parece que a los que nos gustan estos temas nos han ido lloviendo con el paso de los años, y que ahora se va demostrando que no era tan cierto como nos había contado. Por ejemplo, pues siempre se dice, ¿no? La pirámide de Keops estaba compuesta por 2,5 millones de bloques. Napoleón podría haber hecho un muro que rodease toda Francia, ¿no? El tema de lo de los esclavos. Nunca se ha encontrado una momia en ninguna pirámide. Y esto se va desmitificando poco a poco, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo van surgiendo otras preguntas, yo creo que igual de fascinantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la construcción de las pirámides, no tenemos ni idea de cómo es, ¿no? O el significado, ¿no? que tuvieron estos monumentos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay como medias verdades que parece que siguen ahí, ¿no? Un poco latentes, que yo recuerdo cuando empecé a tener mucho interés por este tipo de temas, y sobre todo por los misterios de Egipto. Ya me llamaba la atención, ¿no? En la década de los años 90 o hace 20 años, ¿no? En la década de 2000, que ya en aquella época yo pensaba, digo, joder, pues esto ya está más repasado y revisado, y se sabe que no es así. Pero hoy todavía entras en algunas páginas web y de internet y te das cuenta que siguen dándole vueltas a la misma historia, ¿no? Digo, de una cosa que hace 30 años ya era vieja, ya era antigua y estaba desfasada, ¿no? Pero siguen dándole cabida, ¿no? a estos planteamientos, ¿no? Lo que tú comentabas, ¿no? Que nunca ha aparecido una momia en una pirámide, pero es que es totalmente falso, ¿sabes? Pero se ha repetido tantas veces que bueno, parece que es como una verdad latente, ¿no? Ahí en la mentalidad de mucha gente, que luego al final te das cuenta que es gente que no ha leído o que no sabe discernir, y que también me atrevería a decir casi que hay algunos aspectos del mundo del misterio que sabes, Luis, que yo siempre me he dedicado al mundo del misterio y he publicado muchísimas cosas, he trabajado en muchísimos programas de radio y televisión con Iker Jiménez en Cuarto Milenio. El misterio me encanta, pero los misterios reales, no estos misterios que al final son prácticamente casi una religión, ¿no? Y es el negacionismo del negar por negar. No, es que no podían utilizar cobre para trabajar la piedra, o las estupideces que yo llegué a escuchar y publicar. Yo mismo publiqué con mi primer libro, Egipto el Oculto,
tiene una parte dedicada al trabajo de la piedra que unos años después, cuando yo mismo experimenté, vi las piezas de las que se hablaba y hablé con ingenieros y escultores, te das cuenta de que era todo falso, ¿sabes? Falso y no me dolieron prendas en decir me he equivocado y en el ensayo que mencionabas, por ejemplo, que yo publiqué hace casi 20 años de la Gran Pirámide, El secreto de la Gran Pirámide, hay un capítulo entero en donde reconozco los errores que yo publiqué unos años antes y no sé, estoy muy orgulloso tanto de lo que dije en un principio como de lo que dije luego, ¿no? No hay ningún problema en corregir el error y en reconocer que te has equivocado, claro que sí. Exactamente. Bueno, de hecho, yo recuerdo uno de los argumentos más fuertes que yo te he escuchado decir cuando te trataban de atacar en el sentido, ¿y cómo explicas que hace 45 siglos se levante la Gran Pirámide de Keops y poco a poco vaya habiendo una involución en el Antiguo Egipto y ya no sean capaces de elevar esas pirámides, ¿no? Y tú recuerdo que contestaste, bueno, no solo elevar esas pirámides, sino que cada vez las construcciones son más deficitarias, ¿no? Y recuerdo que contestaste, tú hoy viajas a León y mira la Catedral de León. Ahora ve a la parroquia de mi barrio y la ves. La diferencia temporal es gigantesca, pero es que las modas, el esfuerzo económico que suponía construir las pirámides, todo cambia, ¿no? Y eso produce que dejen de construirse también por practicidad, porque al final tienes un faro ahí indicando que hay un tesoro dentro de las pirámides, ¿no? Sí, eso es una realidad bastante sugerente, ¿no? En el sentido de que siempre tendemos a proyectar el presente en el pasado, ¿no? Es como si no fuera, no nos satisficiera, ¿no? Las respuestas que nos da el pasado para responder preguntas que para mí pues tampoco son tan complicadas, ¿no? O sea, hay que meterse, hay que evadirse de ese presentismo con el que intentamos justificar todo, y si nosotros construimos con prisa, porque en 2 o 3 años tiene que estar levantada la casa, los antiguos egipcios tuvieron que hacer lo mismo, y no es así. O sea, ellos estaban construyendo, esto lo escuché hace muchísimos años en un documental de National Geographic, y es una verdad como un templo, ¿no? Ellos construían para la eternidad y no tenían ninguna prisa en hacer esto, y a lo mejor para hacer un vaso de diorita podían tardar 2 o 3 meses, pero lo hacían, no lo tenían que hacer de forma industrial, ¿no? Por ejemplo, lo del trabajo de la piedra es una de las cosas que a mí, y además lo trato en la novela, ¿no? En la Pirámide Blanca, cuando están trabajando en las canteras, etcétera, es uno de los temas que a mí siempre más me ha fascinado, ¿no? Porque es una cosa muy, muy tangible, es algo que está ahí, lo puedes manejar, lo puedes ver, lo puedes observar, lo puedes reproducir, ¿no? Y continuamente los argumentos de no, cómo podían trabajar el granito con cobre, cómo podían conseguir esos pulidos tan exactos, tan precisos, cómo es posible que el trépano, ese tubo que perforara la piedra, fuera entre vuelta y vuelta avanzando 2,5 mm casi, ¿no? Eso requeriría una fuerza 500 veces mayor, ¿no? A lo que nosotros utilizamos en una herramienta convencional, ¿no? Porque los trépanos de Widia, que es ese diamante artificial, apenas avanzan, ¿no? Unas micras, ¿no? En cada vuelta que dan, ¿no? Bueno, pues una de las mayores decepciones, hace unas semanas publiqué en mi podcast Dentro de la Pirámide hacía un poco un juego de palabras, ¿no? Con ese libro de Eric von Däniken, en que me he equivocado, ¿no? También él reconoció muchos de los errores que había publicado y bobadas que había dicho en libros anteriores, ¿no? En los años 80. Y en este podcast, en este capítulo en que me he equivocado, lo primero que comentaba era pues que muchos de los datos que yo había leído siendo niño o siendo joven en libros como esto que te he dicho, ¿no? De entre vuelta y vuelta 2 mm y tal, yo la primera vez que estuve delante de uno de estos bloques trepanados con esas marcas en la entrada original de la Gran Pirámide, me di cuenta, digo, pero es que esto no está así. O sea, me habían mentido, pero como a un mono, ¿sabes? O sea, los datos eran totalmente falsos. Es cierto que había líneas que no eran paralelas, que marcaban un surco casi en espiral, pero que luego sigues, en algunos trépanos puedes seguir el dibujo y no es en espiral, no son líneas paralelas, van quebrándose, van subiendo, bajando, es casi un efecto óptico, ¿no? La idea que te da de que sean paralelas. Es cierto que había estas marcas, esos surcos más profundos, pero ninguno de estos investigadores
había hablado de la cantidad de cientos de miles de microsurcos que había entre cada una de esas vueltas. Y eso Y que a todos digo, se les ve ahí con el metro sí, midiendo midiendo y y haciendo tal. cosas. Sí, sí, sí. Sí, como si estuvieran ahí investigando y tal. Y, y no, porque Flint Spitry ya decía en su libro de tal que esto era imposible de hacer. Pero tú te has leído el libro de Petrie, porque yo cuando lo leí, que me gusta ir a la fuente, en la página siguiente te lo explicaba. A mí eso me pareció muy fuerte. Digo, pues esta gente, o sea, ni se ha molestado en leer las fuentes que él esgrime, porque en realidad lo que se hace es copiar de uno a otro, ¿no? Sí. Y Petri ya lo explicaba, esas marcas, esos surcos más gruesos dejados en la pared interna del trépano cuando va perforando la piedra, era los restos, las marcas dejadas por los cristales de cuarzo de la arena que utilizaban como abrasivo, ¿no? Porque las sierras en el antiguo Egipto no tenían dientes. Las sierras de cobre eran lisas. Lo que cortaba era la arena que utilizaban como abrasivo. Iban echando arena cada poco y el metal lo que hacía, por medio del impacto de esos cristales de cuarzo, iba perforando, iba perforando. Entonces, en un tubo de cobre, al hacerlo girar, lo que dejaba esa marca no era la punta de la herramienta de cobre, que esa punta era la que sí que dejaba esos microsurcos, que los había miles en estos trépanos, ¿no? Sino que esas marcas más gruesas eran bueno, pues dejadas por los granitos de cuarzo, ¿no? Y la arqueología experimental lo ha demostrado, ¿no? O sea que no es decir, bueno, te lo estás inventando, no, es que la arqueología experimental, yo tengo tarugos de granito con esas mismas marcas hechas ahora con un tubo de cobre convencional y arena de cuarzo. O sea, arena de esta que hay, bueno, con cristales de cuarzo que hay en el desierto, ¿no? Y a mí eso me parece maravilloso, el hecho de que, joder, estos tíos, ¿con qué les dio en la cabeza para poder ingeniárselas y llegar a esa sofisticación? Es un trabajo lento. Sí, sí. Pero lo que no tienes ninguna prisa, no tienes ninguna prisa. Claro, es para la eternidad, ¿no? Qué difícil es Claro. que nosotros entendamos esto cuando solo nos leemos el titular de una noticia y ya pues pasamos del resto, ¿no? Como si no fuera Totalmente. importante. De hecho, me vienen a la cabeza 3 noticias que han golpeado fuerte a la cultura egipcia, que no sé por qué, pues en el momento en que aparecen los medios de comunicación se les da mucho bombo y platillo, pero luego es difícil seguirles el rastro, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando Nicholas Reeves tiene esta teoría de que en la tumba de Tutankamón puede haber en uno de los muros que sea un falso muro y que en realidad es la tumba de Nefertiti por allí, ¿no? No sé cómo quedó eso. Cuando pensamos en la Gran Pirámide de Keops, en la década del 2000, en ese conducto, mal llamado conducto de ventilación de la cámara, mal llamada también de la reina, meten esos robots que abren una serie de portezuelas, aparece una última que ya la broca debe ser que no llega y ahí se queda y no vuelve a intentarse. O al menos esa es la última noticia que tengo. Y la última hace, no sé si fue hace 2-3 años, ¿no? Que hicieron un escaneo en la Gran Pirámide y encontraron lo que al parecer era algún tipo de hueco en su interior que tal vez podría haber sido alguna cámara secreta. ¿Se sabe al final qué ha pasado con esto? El mundo de las cámaras secretas, de las cámaras ocultas, que también es uno de los argumentos con los que yo juego, ¿no? en la novela, en la Pirámide Blanca, es algo fascinante, ¿no? O sea, una habitación oculta que nosotros intuimos por pues, nuestra propia naturaleza humana. Siempre tendemos a pensar que está repleta de tesoros, del quizás el propio enterramiento, el verdadero enterramiento del faraón Keops. Bueno, pues todo ello, pues llama mucho la atención, ¿no? Y cada vez que sacas un titular, como tú decías ahora, en ese sentido, pues, bueno, pues arrastra muchísima información y a muchísima gente para leer, ¿no? Qué es lo que hay ahí, ¿no? Nicholas Reeves, a partir del escaneo que hizo una empresa española, Factumarte, Sí, exacto. de las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón, la virtud que tenía esta información, que fue colgada en internet y cualquiera puede acceder a ella, ¿no? Entras en la página de Factumarte y descubres que puedes ver las pinturas con y sin pintura, es decir, la pared escaneada sin la capa de pintura por encima, ¿no? Entonces Reeves lo que hizo fue observar que en la pared norte y en la pared oeste había
bueno, pues unos espacios rectangulares que recordaban a una puerta, ¿no? En las dos paredes. Como un Y tabique, tiene ¿no? su lógica, Ajá. claro. Tiene su lógica porque en otras tumbas del Valle de los Reyes, por ejemplo, la tumba de Horemheb, por ejemplo, se sabe que algunas paredes estaban pintadas, totalmente cubiertas, y los ladrones, bueno, pues sospecharon que seguía por allí la tumba, rompieron la pared, rompieron la pintura y continuaron, ¿no? Y es muy posible que haya en esos dos espacios una prolongación, un pasillo, una cámara, no lo sabemos, que de visos, ¿no?, a la creencia de que hay otras habitaciones. Yo no sé si tanto con la idea, como dice Reeves, de la tumba de Nefertiti, ¿m? Pero que hay algo, yo creo que es obvio, ¿no? Y en la en la Gran Pirámide, mejor dicho, sucede algo muy parecido, ¿no? Las últimas investigaciones con un equipo japonés, utilizando una técnica de muones, ¿no?, leyendo estas partículas, ¿no?, que son mensurables y que te permiten saber la densidad de los muros que atraviesan. Son partículas que están en el espacio y que entran a la Tierra y, como digo, se pueden medir. Bueno, pues leyendo e interpretando la lectura de estos datos puedes saber la densidad en este caso, de la estructura piramidal, ¿no? Y saber si los muones, esas partículas, cuando han entrado por el cielo, han atravesado vacíos o zonas con una densidad más alta, propia de la piedra, ¿no? Y apareció que por encima de la gran galería había una especie de vacío de casi 30 metros, ¿no? Y en la entrada, en la pared norte, muy cerquita, había otro espacio que intuía, ¿no?, la presencia de una habitación, que además era algo que ya habían dicho unos años antes varios arquitectos franceses, que debido a la posición de los bloques de piedra, parecía que estaban señalando que detrás había una habitación, un vacío o algo, ¿no? Bueno, pues todas esas investigaciones están un poco en el aire, porque claro, es un monumento emblemático, ¿no?, de la historia de Egipto, y las investigaciones son lentas, pero siguen ahí, y sobre todo lo que es más lento es la lectura de esos paneles, ¿no?, que yo los he visto, por ejemplo, en la Cámara de la Reina hace pocas fechas, hace pocos meses, cuando estuve allí, estaban las cajas, ¿no?, con esos paneles para leer, ¿no?, los muones y seguir avanzando en esta Bueno, investigación. bueno, pues oye, por lo menos vemos que la cosa sigue activa, ¿no? Y que no queda Sí. en agua de borrajas, ¿no? Ujú. Sí, porque además es un tema, como digo, muy apasionante, ¿no? Y que nos permite conocer más, ¿no?, sobre la realidad de este monumento, ¿no? Siempre se ha dicho que quizás sea antes lo decía, 147 metros de altura, casi 230 metros de lado, un bloque enorme un monumento enorme, mejor dicho, de bloques de piedra para apenas 3, 4 habitaciones y 4 pasillos que los conectan, ¿no? Es un poco, incluso para un egipcio eso sería un poco extraño, ¿no? Y es factible que pueda haber más habitaciones en otros espacios, habitaciones a lo mejor que no son definitivamente, ¿no?, la tumba del faraón Keops, sino que servían para alguna finalidad arquitectónica, para aligerar el peso del monumento, o incluso para dejar en algunos huecos, pues zonas como amuletos, yo qué sé, hoy lo llamaríamos tesoros, ¿no? Pero no, que no tuvieran esa finalidad, sino algo más mágico para proteger, ¿no? En las caras, se me está ocurriendo, ¿no?, en las 4 caras de la pirámide, norte, sureste, oeste, como sucedía en la cámara funeraria de las tumbas, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, que sabemos que hay nichos en donde se dejaban amuletos, ¿no?, para proteger y orientar el monumento. Bueno, pues ahí se podría haber dejado también, yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Se me acaba de ocurrir ahora mismo, nunca lo había pensado, pero se pueden dejar ahí amuletos, ¿no?, para proteger este monumento. No lo sabemos realmente, ¿no? Bueno, cuidado, acabas de soltar una pista que yo creo que a lo mejor a nadie se le había ocurrido y a lo mejor es un hilo del que tirar, ¿no? Que puede haber amuletos por ahí. Porque hoy en día, cuando entramos, esto es una de las dudas que siempre me he planteado, Nacho, y ya que te tengo aquí presente, voy a exprimirte con esta pregunta. Porque, claro, si cuando las crónicas nos dicen
bueno, el actual paso por donde entran los turistas, si no me equivoco, es donde Al-Mamun consigue acceder a la Gran Pirámide, ¿no? Pero sin embargo, sabemos, o bueno, parece que eso se cuenta que el propio Alejandro Magno, Julio César, estuvieron en la Gran Pirámide. Por eso siempre me he preguntado, bueno, ¿y por dónde entraron? ¿No? Claro, esa es la misma pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? En el siglo IX va Al-Mamun, el califa de Bagdad, y perfora ese agujero en la cara norte de la Gran Pirámide para entrar en ella. Y a pocos metros por encima tiene la entrada original, que yo imagino que en aquella época era igual de visible que era ahora. Es cierto que podría estar cubierta de arena más o menos el perímetro de la pirámide, pues hasta 5 o 10 metros, ¿no? Pero vamos, eso tendría que ser visible, y prueba de ello es que Alejandro, como bien dices, Julio César, la tradición, ¿no?, señala que varias personas importantes de la historia pudieron entrar en la pirámide, ¿no? Y sin embargo, parece que no, que estaba oculta, y que en el siglo IX, buscando el acceso al Mamun, sorprendentemente, mira que es grande la superficie de las 4 caras, zasca, fue a dar al pasillo que lleva hacia la Gran Galería, ¿no?, que extiende hacia la Gran Galería. Yo no creo que fuera así, ¿no? Hay gente que ha explicado también que no fuera un pasillo de acceso, de entrada, sino de salida. Lo que nos estaría diciendo que quizás hay otra puerta en otro emplazamiento que hoy desconocemos, ¿no? Pero también es más complicado, ¿no?, de justificar, pero desde luego es una cosa que no tiene mucho sentido, que estando la entrada original apenas, no exagero, estará a 5 o 10 metros por encima. No, ese espacio, ese lugar no estaría cubierto por la arena ni por nada parecido en el siglo IX. El caso es que, o quizás se conservaban todavía los bloques de recubrimiento y no se daba pista, ¿no?, del lugar en donde pudiera estar la entrada. Es posible, ¿no?, y que se hubieran utilizado para la construcción de mezquitas, de otros edificios, de palacios en la Edad Media, en bloques de la parte inferior, ¿no?, y que, bueno, pues estuviera esa parte inferior sin bloques de recubrimiento de color blanco, de una caliza de Tura, que es por eso de ahí el título de la novela, ¿no?, La pirámide blanca, ¿no?, porque debía de brillar de una forma absolutamente prístina en aquel momento. Y bueno, pues en vez de seguir ascendiendo y buscar esa puerta original, que al parecer no estaba visible a simple vista, pues decidieron darle por ahí y ala. No sé, bueno, es uno de los grandes misterios que tiene el monumento, ¿no? No hay respuesta para eso, desde luego. Aventureros, pues ahí lo tenéis, ¿no? Nacho Ares, personalmente, Nacho seguro que dice que no, pero bueno, para mí el mayor egiptólogo de habla hispana del planeta Tierra. No, lo digo en serio, ¿eh? Galaxias, pero porque ¿no? si es de habla hispana, no creo que haya. Sí, porque bueno, a todos nos gusta mucho José Miguel Parra, ¿no? Y por supuesto Rubén Villalobos, pues otro super crack. Pero bueno, yo creo que todos los que hemos crecido aprendiendo sobre el antiguo Egipto hemos aprendido contigo, ¿no? Y creo que eso es especial para todos los que te seguimos. Y ya la última que te meto relativa al libro y a la Gran Pirámide. Siempre se han establecido muchas hipótesis sobre cuál fue la metodología, el sistema de construcción de la Gran Pirámide de Keops, ¿no? Se ha hablado de una rampa dando la vuelta a la propia pirámide, ¿no?, que incluso se dice que el esfuerzo sería superior al de construir la propia pirámide, de una rampa única incluso. Y hace unos 15 años apareció, pues creo que es una de las que tú te basas especialmente en tu obra, que es una rampa interior dentro de la propia pirámide, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sí, pues a ver, siempre pues, el propio Heródoto, ¿no?, nos habla realmente siempre se dice, ¿no?, que Heródoto dice que se utilizó 10 años para construir una rampa con la que luego se construyó la pirámide, ¿no? Pero si lees el texto de Heródoto no dice eso, ¿no? Dice que él está hablando de la calzada que llevaba a la pirámide. Intuimos que es la calzada del Templo del Valle, construida en el lado este, como tienen todas las pirámides, en el lado oriental, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, hasta nosotros han llegado rampas, ¿no?, que se conservan en la meseta de Giza. Hay varias, en Maiduma hay otras rampas también,
y que intuimos que fueron las utilizadas en la construcción de estos monumentos, ¿no? Ahora bien, en técnicas o sistemas de trabajo con rampas para la Gran Pirámide hay muchas, ¿no? Está una única rampa, ¿no? Que esa la lanzó Flinders Petrie, aunque ya la quitaron al poco tiempo, ¿no? Porque el volumen de material que implicaría sería mayor que la propia pirámide en sí. Una rampa en espiral que recorriera todo el perfil del edificio, una rampa saliendo de cada una de las esquinas, ¿eh? Hay diferentes teorías y también hay una teoría que la lanzó Jean-Pierre Houdin, un arquitecto hace unos años, que hablaba de una rampa interna, es decir, a medida que se fue construyendo la pirámide, se iba creando una rampa interna que es la que se utilizaría para subir y bajar los monumentos, los bloques de piedra, ¿no? Y esto tiene su lógica, porque yo recuerdo que también hace como 20 años, cuando se hizo una especie como de fotografía escáner por satélite de la pirámide, de la Gran Pirámide, apareció que en el interior había una especie de estructura en espiral. Y claro, cuando lo vio Jean-Pierre Houdin, que no conocía estas imágenes, dijo, ostras, pues esto coincide un poco con mi teoría, ¿no? Y es posible que exista una rampa interna, que fuera la utilizada en vez de estar, y que de esta manera se utilizaría el propio edificio para ir levantando y para ir subiendo los bloques de piedra por el interior de la pirámide, ¿no? Es, como siempre, pues una teoría, es imposible de demostrar, porque no tendríamos que construir una nueva gran pirámide y nadie tiene el dinero. Sí que hay el dinero, pero no las ganas para poder hacerlo. Y bueno, los modelos en ordenador sí que han sido bastante factibles en este sentido, ¿no? Cuando se ha intentado emular este trabajo, ¿no? Bueno, pues esto y mucho más lo tenéis en La Pirámide Blanca, la nueva obra de Nacho Ares. También va a jugar con el misterio de la Esfinge y qué hay de cierto en que antes de que Kefrem, en su caso, esculpiese su rostro ahí, a lo mejor era un león. Toca una serie de misterios del antiguo Egipto que a todos los que nos van estos temas enseguida lo vamos a reconocer. Así que bueno, ya está publicado. Os voy a poner el enlace de dónde tenéis que ir para haceros con La Pirámide Blanca. Ya veis que el título tampoco es baladí, como nos ha explicado Nacho. A mí me ha encantado. Y oye, por cierto, Nacho, hace unas semanas estuve en el British y visitando la momia del Titanic. No sé si te acuerdas que hablamos de ella la última vez que estuviste por aquí. Sí. La tapa del ataúd que está en la planta de arriba. Eso es, eso es. Qué ilusión me hizo, porque además lo bonito cuando te sumerges en estos temas, en estas historias, ¿no? Aunque sea una leyenda urbana, lo de la momia del Titanic basada en algo real, es cuando conoces la historia, llegas al Museo Británico, a esa planta primera, y te quedas mirando un rato esa momia, sabiendo que solo tú te estás dando cuenta de esa historia, porque todo el mundo pasa. La etiqueta no pone nada, ¿no? Nada, absolutamente. Bueno, pues el número de catalogación y basta, ¿no? Tampoco dice mucho más. Así que qué bonito es acercarse a estas historias una vez que uno se ha empapado. Y bueno, fue especial, ¿eh? Me hizo mucha ilusión verla. Y a mí me parece que es uno de los elementos más increíbles de todas estas historias, ¿no? Lo que hay detrás, ¿no? Que vale, era un proyecto, ¿no? Que fuera al Titanic, que al final no fue, pero no deja de ser ese referente que crea una historia de malditismo para mí sorprendente e interesantísima, que investigar y que seguir, claro que sí. Por supuesto. Bueno, todos sabemos con quién cenaría Nacho en caso de poder cenar con 3 personajes históricos, ya nos lo contó la vez pasada, que por cierto no cenaría con nadie del antiguo Egipto. No sé si ya has cambiado de opinión después de esto o qué. No, seguiría con lo mismo, sí. Ahí estaría Marlon presidiendo. Pero me gustaría hacerte una pregunta. Vamos a ver, para Nacho Ares, si pudieras viajar en el tiempo al pasado, una semanita, ¿a qué época te irías y por qué? Del pasado. Pues mira, voy a elegir Egipto porque otras veces no he elegido. Pues no sé, iría al 5.º año del reinado de Akenatón, cuando se llevó a cabo el traslado a la nueva capital de Ajetatón. Entonces intentaría ver qué es lo que pasaba, por qué, vería la cara a Akenatón,
a ver si tenía esa cara tan extraña o no, si ver si Nefertiti era tan guapa o no, este tipo de detalles. Seguro que en un par de minutos acabaría sabiendo más de Amarna que cualquier egiptólogo de ahora. Pues por supuesto que sí. Fíjate, el otro día hablando con Rubén Villalobos sobre Akenatón, yo le decía, si hicieran una película de Akenatón, que yo no sé a qué están tardando, no sé si habrán hecho alguna vez alguna película, pero con lo potente que es este personaje. Hay una película española que no se ha estrenado todavía, ¿Ah, sí? sobre Akenatón, y que está grabada y todo en egipcio. O sea, ¿Qué dices? luego se están en egipcio, sí. Lo que pasa es que yo no sé qué ha pasado con ella. Salió hace varios años la noticia. José Ramón Pérez Acino, un egiptólogo amigo mío, es el que les hizo el guión con todos los textos en el jeroglífico, y no sé lo que ha pasado, pero yo he visto imágenes del rodaje, fotografías del rodaje y todo, pero no se ha llegado a estrenar. No se ha llegado a estrenar. Complicado buscar un actor, ¿eh? Complicado. Sí, ¿Sabes a quién metería yo para representar a Akenatón? Porque claro, hay que buscar un tío que tenga una cara rara, difícil de mirar, ¿no? Y que no sabe si sí o si no, que tenga unos rasgos extraños. Yo cada vez que veo a Adam Driver, el de Kylo Ren, ¿no? Ostras, digo, este tío lo caracterizas Iba a y decir, ojo, ¿eh? El peligro que tiene, la dificultad que tiene meterme a mí en conversaciones de esas es que como no veo nada de cine, nada de televisión, ni una serie de nada, no conozco absolutamente a nadie, ¿no? Luego me lo anoto y ahora lo busco. Sí, ahora luego te lo paso. Adam Driver. Adam Driver. Vale. Sí. Ya verás, a Yo ver qué te parece. Bueno, pues Nacho Ares, gracias de corazón por habernos dedicado un buen rato de tu tiempo al canal Desafío Viajero a presentar tu nueva obra, La Pirámide Blanca. Obra espectacular. Yo no me cansaré de recomendar la última versión de la historia perdida, que me parece genial para aquellos que quieren saber un poquito más de misterio y de curiosidades del mundo, y aquellos que tampoco se han acercado nunca al mundo del misterio, pues también una obra tremendamente recomendable, ¿no? Bueno, pues ahí está, en todas las librerías, La Pirámide Blanca. Nacho, muchísimas gracias por haber estado por aquí y te dejo las últimas palabras para que te despidas. Pues nada, muchísimas gracias. Es un placer y un honor compartir de nuevo en tu maravilloso canal, en este caso para presentar mi última novela, y puedes contar conmigo siempre para lo que quieras, que ya sabes que me encanta compartir contigo y con muchos egiptólogos mi pasión por el Antiguo Egipto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Hay que decir que lo que está diciendo ahora mismo Nacho es cierto, ¿eh? No es algo de buen quedar y tal. Hace años yo le escribí un email sin conocerme, Nacho, absolutamente de nada, preguntándole por un tema relativo al faraón Sisac y al Arca de la Alianza, y él me supo guiar de maravilla contestándome por correo electrónico. Así que, de verdad que, bueno, eso es calidad humana. De verdad, muchas gracias una vez más, y aventureros, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la vista.